Hola, hola, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Metropolitana. Estamos un día más. ¿Hoy qué fecha es? Me olvidé. Hoy es sábado 18 de julio. Mirá, ya se pasó más de la mitad del mes y también del año. Seguramente muchos ya han cobrado el aguinaldo, los que están trabajando en blanco. Y están felices también para poder tal vez invertir, algunos para poder pagar algunas deudas que han adquirido durante este tiempo, ya que la economía no está tan bien como uno quisiera, ¿no? Pero todo es consecuencia, nada es así casualidad, es consecuencia. Hay otra vida donde se puede vivir bien, donde nosotros habíamos ofrecido otra forma de vida, ¿no? De vivir en tranquilidad, en armonía, sin preocupaciones, sin esa incertidumbre de lo que nos pase a diario, ¿no? Uno no sabe qué es lo que va a pasar dentro de un mes, al año, o que esa es la incertidumbre de vivir con preocupaciones. Así que hoy, sábado 18 de julio, vamos a darle la bienvenida a nuestra operadora, que es Luz Gabriela, que todavía está ocupada. Bueno, pues, hola Luz, te estuve presentando, sé que estás ocupadita. Bien, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, buen día, ¿todo bien? Nada, en acá haciendo la programación y todo lo demás. Ah, qué bueno, Luz. Están entrando en vacaciones, Luz. ¿Cuál fue tu última clase en el colegio? Ya que este año vas a terminar. Ay, cómo nos recuerda cuando nosotros fuimos jóvenes. Dios mío, el estudio es la etapa del colegio de estudiantes, es la mejor etapa, ¿no? Donde uno está con todas las energías de aquí para allá, con emociones cambiantes, con una incertidumbre también, preocupaciones. Y Luz, ¿cómo lo estás tomando tu fin de año? Bien, tranquilo, la verdad. Quizás hay algunos problemas entre compañeros, pero es lo normal cuando se trata de hacer la promo, porque estamos haciendo tipo ventas y cosas así. Pero todo interesante. Ah, ¿están haciendo ventas? Sí, porque hay que recaudar dinero, uno para la fiesta de último año, ya para la promo, y otra podría ser aparte para los que quieran hacer una fiesta, ya sabes, las típicas de adolescentes. ¿Y qué piensan hacer con esa recaudación? ¿A dónde piensan viajar? Porque antes se hablaba mucho de Bariloche, iban a Bariloche, claro, los colegios, pero en los buenos tiempos. Ahora en este tiempo de crisis, ¿qué están pensando ir? ¿A la calle Bariloche? es que sí, estaban diciendo de que vamos a ir a Bariloche, estaría cheto ir a Bariloche, pero no, ¿cuál es el problema? El dinero, la gente y cómo está hoy en día la crisis económica. Bueno, entonces, ¿qué nos toca hacer? Ir a Tigre, lo más cercano. Ah, a Tigre, bien. Claro, también es lindo la zona de Tigre, las islas que hay, ¿no? Claro, es lindo, solamente que, bueno, hay para alquilar un cuarto grande, ¿me entendés? Una casa para hacer la fiesta y todo, solamente que estaría cheto salir de donde estás y podrías conocer otro mundo antes de empezar ya con la universidad y empezar a ponerte serio. Claro. ¿Y cuál fue tu última materia? ¿Qué es lo que estás llevando? Nosotros llevábamos filosofía, por ejemplo, que es muy importante la materia de filosofía, física, química. Después, ¿qué más era importante? Civismo, sobre los deberes del ciudadano, lo que es la patria, lo que en el servicio militar los varones aprendemos, civismo. En el colegio también se llevaba en esa materia civismo. ¿Ustedes tienen esas materias? Civismo no te lo podría decir así por nombre, pero te puedo decir por el tema de nuestra materia sociales, que tiene que ver con Estado y las políticas públicas, las transformaciones sociales y también el tema paleontólogo o algo así entre gente, ¿me entendés? En ahí nos enseñan a hacer cómo ser ciudadanos, cómo es el tema económico y las leyes y cómo se pasa al Estado y todo lo demás en la presidencia. Podría decírselo así. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué materia más te gusta? Bueno,
pues se podría decir que filosofía, pero es más tranquilo, no... ¿Tienen filosofía? Claro, tenemos filosofía, pero el problema es que tipo es un profesor más tranquilo, ¿me entendés? No le da como esa cara seria de filosofías así, hay que filosofar y cosas así. No, y bueno, pues de alguna cosa se aprende, es muy lindo la verdad, aún así. Pero ¿qué es la filosofía? Te voy a tomar examen, ¿eh? Ay, no, yo no vine preparada. Y bueno, ustedes tienen que estar preparados para poder también en la universidad responder, ¿no? Uh-huh. Que más o menos una idea, ¿qué es la filosofía? Bueno, en primer clase eso nos hicimos la primera pregunta, ¿qué es la filosofía? ¿Sí? Y todos los compañeros estuvimos con el tema de, es sobre saber el origen, el querer saber de todo hasta el principio y todo, etcétera. Y yo decía lo mismo, y también en el hecho de que también es una forma de adquirir conocimiento para poder entender la forma de vida y lo que nos rodea, ¿me entendés? Y cosas así. Lo que nos rodea, entender nuestro entorno, uh-huh, y encontrar la respuesta a todas las preguntas, preguntarse, porque todo lo que se ha inventado hoy en día, pues siempre se ha preguntado por qué el rayo, cómo es nuestro planeta Tierra, es redonda, es plana, cómo es, por qué la noche, el día, uh-huh, cuál es el sentido de la vida, cuál es nuestro deber como ciudadanos, como ser humano en sí, porque en la escala de los animales, pues nosotros también somos animales, la diferencia es que nosotros somos racionales, podemos razonar, uh-huh, y los demás animales, claro, son irracionales, como la planta también son seres vivos, uh-huh, pero son diferentes formas de vida. ¿Y por qué nosotros tenemos el privilegio de razonar? Y a dónde estamos yendo, cuál es nuestro deber en relación a nuestro planeta, la casa común, decimos, ¿no? Porque todos vivimos dentro de este planeta Tierra. Cosas así uno se tiene que preguntar, o ellos se preguntaron y por eso encontraron respuestas, probaron, encontraron la electricidad, pudimos acumular la electricidad con Thomas Edison, y el otro era, es mi ídolo, es el que más le conozco, pero justo hoy se me borró. Así estamos, Luz, qué lindo que estés terminando tus clases, es la primera vacación, después viene la última vacación. ¿Te imaginas cómo va a ser? ¿Va a haber graduaciones? Obvio, lo muy principal, porque tipo los de cuarto año, como nosotros somos quinto, nos planean por lo menos algunas cosas para el último año de la promo. Y nosotros solamente nos enfocamos en nuestras cosas de las ventas, como también de los viajes, lo que queremos en sí. Y nada, pues yo creo de que va a ser una buena promoción. Obviamente va a haber actividades normales, pero bueno. Bueno, lo lindo es que nuestros hijos que son argentinos, nosotros vamos a estar presentes mirando cómo se gradúan, unos del colegio, otros de la universidad con su título profesional. Les deseamos un gran éxito a todos ustedes, que valga la pena haber cruzado esa frontera, haber dejado a nuestros padres, que valga la pena. Nosotros somos privilegiados al amar a dos patrias. Bolivia, la que nos forjó como ciudadanos. Argentina, la que nos brindó oportunidad de desarrollarnos. Además, es la patria de nuestros hijos. Este es el segmento Estado Plurinacional de Bolivia. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. Nosotros como pueblos originarios tenemos que mantener nuestras raíces vivas, porque un árbol sin raíces cualquier viento se lo lleva. Es muy importante saber quiénes somos nosotros. Antes de la invasión europea en 1492, donde los reyes todavía
tiraban el orín por las ventanas, las calles con carretas y caballos. Nosotros acá en Abya-Yala, antes de que sea América, teníamos un gran proyecto, el proyecto del Tahuantinsuyo, la gran confederación del Tahuantinsuyo. 4 lados, 4 sectores que se estaban uniendo bajo la ciencia y el conocimiento de los incas. Acá en el norte argentino también tenemos en el museo una momia, una niña momificada. Es una cultura de la momificación de los incas. Una presencia, prueba de que los incas llegaron hasta la Patagonia. En el Museo de Salta está esa momia. Antes estuvimos nosotros los bolivianos, hoy bolivianos, en esa época pertenecíamos al virreinato del Alto Perú. Y más acá por este lugar, por el Río de la Plata, estaban el virreinato del Río de la Plata, que rendían cuentas a España, a la corona española. En esas épocas nosotros fuimos sometidos desde que ellos llegaron acá a Abya-Yala. Nos tomaron de indios y consideraban que nosotros no teníamos alma. En el año 1500, en el año 1600 ya empezaron a crear sus primeras universidades. Las primeras universidades allá en Perú, San Marcos. ¿Por qué dice San? Justamente ellos vinieron con la espada y la Biblia. A través de la Biblia, a través de las universidades, han colonizado nuestra mente, han ido borrando nuestros saberes, nuestra sabiduría, nuestra cultura. Destrozaron nuestros lugares sagrados, religiosos. Con esas mismas piedras reconstruyeron una iglesia católica. Eso fue nuestro pasado en el año 1500, en el año 1600, 1700 fuimos sometidos. Había una ley de la pernada, donde una pareja quería casarse, tenía que ir donde el cura, y la mujer, la novia, tenía que quedarse con el cura una semana. Eso era ley. Si vos querías casarte, tenías que ir a casarte y dejar a tu señora con el cura. Esa era la ley de la pernada. Así hemos vivido. Nosotros siempre fuimos sometidos después de que han llegado ellos. A ver, vamos a escuchar un videíto, una música de cómo nos trataban y por qué nos trataban como indios. Y alguien dijo: como indios nos sometieron y como indios nos vamos a liberar. Eso decía Fausto Reinaga en su libro Revolución India. Salvaje, bárbaro, indio burro, asqueroso, indio sin sentimiento, indio sin corazón. Nos llamaron de todos los colonizadores, nos insultaron a su gusto para hacernos sentir inferiores, inútiles, para hacernos sentir inhumanos, para abusarnos, explotarnos, violarnos y matarnos. ¿Cuán equivocados están aquellos que siguen utilizando con desprecio el término indio? Esos andan perdidos, igual que Cristóbal Colón, quien nunca llegó a las Indias, más bien encontró nuestra bella y rica América morena. Esos ignorantes
que desprecian su origen. Es tiempo que lean la historia y aprendan de una vez por todas que en América no hay indios. Sí, señores, no hay indios. Hay grandes pueblos con cultura, identidad e historia, como los aymaras, quechuas, incas, guaraníes, mapuches, mayas, aztecas, hopis, navajos y muchos otros. Los colonizadores de herencia nos dejaron su ignorancia, que entre nosotros mismos nos insultamos de indios. Falsa vanidad de superioridad. Ayer nomás, un obrero accidentalmente empujó a una señora. Ella le gritó con rabia: «¡Indio bruto! ¡Pide permiso!». Y este les responde: «Disculpe, señora, pero ningún indio, señora Aymara, carajo». La alienación hace que muchos blancoides y algunos de piel morena renieguen de su sangre y su origen indígena, tiñéndose a rubio el color de su cabello. ¿A quién van a engañar? A otros el sufrimiento y maltrato en el exterior les hace valorar su origen. ¡Ay, existen sinvergüenzas que se visten de indígenas, de campesinos, usando atuendos originarios en sus campañas políticas! Todos los seres humanos somos iguales. La única diferencia es la educación y la conciencia. Sí, señores, solo la educación y la conciencia traerá mejores días a nuestro continente. Es hora de sentirnos orgullosos de nuestro origen. Por mis venas corre sangre aymara, lo grito con orgullo y fuerza de los Andes. Eso expresaba, ¿saben quién? Don Napoleón Gómez Silva, conocido artísticamente como Nápoli. A ver, durante los años 60, 70 hubo un plan Cóndor, un plan de dictadura en toda Latinoamérica, donde perseguían a los dirigentes, perseguían a los artistas por expresarse a través del arte. Acá en la Argentina teníamos a Atahualpa Yupanqui, teníamos a Mercedes Sosa, en Chile a Víctor Jara, en Venezuela un tal Ali Grande, me parece. Así habían artistas que expresaban el sentimiento del pueblo, que no podían expresarse porque estaban sometidos a través de las balas. Y entonces, este señor Napoleón Gómez Silva es un destacado cantautor, paceño, politólogo y gestor cultural boliviano. Su carrera, que abarca más de 4 décadas, se ha caracterizado por una profunda defensa del folclore boliviano, tanto el país como en el extranjero. Su faceta como cantautor está marcada por un fuerte contenido de crítica y reflexión social. Temas como la globalización, la dependencia y la deuda externa son recurrentes en sus letras. Ha logrado varios trabajos grabados, entre ellos ¡Ay, caray! ¿Cómo está este mundo? Su penúltimo disco con un tono de protesta por una Bolivia unida. Álbum de 2015 con 12 canciones, incluyendo Mundo al Revés, Canto Ecológico, Mi Tricolor.
Su música fusiona ritmos tradicionales bolivianos como el tinco, el tobas y la cueca con sonidos internacionales. En sus grabaciones ha contado con la participación del grupo folclórico Taquesi. Paralelo a su música, Napoleón Gómez es un incansable gestor cultural. Es el presidente y fundador de la Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclore, OBDeFolk. Su labor se ha centrado en revalorizar y proteger el origen de las danzas y la música boliviana. Origen de su activismo. La chispa de su activismo nació mientras estudiaba en Finlandia. Él fue a estudiar a Finlandia. Al ver una representación del folclore boliviano allá en Finlandia, consideró que era inapropiada. Al regresar a Bolivia, inició una cruzada para promocionar la cultura con autenticidad. Es conocido por su papel en la obtención de 4 récords Guinness para Bolivia. ¿Se imaginan? 4 Guinness. Primer récord Guinness fue el conjunto de zampoñas más grande en el año 2004. 2.317 participantes en la Plaza San Francisco de La Paz. Fue el primer récord Guinness obtenido por Bolivia y demostró que el siku es boliviano. Primer récord para Bolivia. Nunca tuvimos un récord, no tenemos un premio Nobel. Las universidades, ¿qué es lo que están haciendo? Un llamado a la reflexión a las universidades. Segundo récord, conjunto de trompetas más grande, el 2006, 1.166 participantes en un concierto para el Festival de Bandas en Oruro. Tercer récord, danza folclórica, morenada, formó un corazón humano más grande, 2014, con 3.014 bailarines en un evento en Huaki. 3.014 danzarines de morenada hicieron una forma de un corazón y eso fue un récord. Cuarto récord, charango más grande del mundo, con 6 metros con 13 centímetros. Imagínense, 6 metros. Muchos de nosotros tenemos una pieza de 4x4, 4 metros. Y imagínense 6 metros con 13 centímetros. Un charango, el charango más largo. Fue construido en Villa Serrano, Chuquisaca. Gómez Silva fue uno de los artífices para lograr el reconocimiento de Guinness. Además de su música, Napoleón Gómez es autor del libro Bolivia en los récords Guinness, donde documenta su lucha por posicionar la cultura boliviana en el mundo. Su objetivo principal ha sido ser un puente entre nuestra cultura y el resto del mundo, dedicando 40 años de su vida a promover las tradiciones de Bolivia en escenarios nacionales e internacionales. Él también estuvo acá en Buenos Aires. Fue entrevistado en una radio vecina donde él decía, ¿no? Todos en el mundo bailan, los hermanos bolivianos, los migrantes, bailan su danza, pero muchos de ellos no ponen la bandera, no ponen una identidad que diga que es de Bolivia. Lindo todo, bailan las bandas, las danzas, pero no ponen la tricolor. Y tenía razón. Como no hay esa tricolor, salen los videos y esos videos lo utilizan como si fueran de Chile, como si fueran de Perú. Claro, tenía razón. Por eso es importante llevar la bandera tricolor en donde estemos, para que ese video se muestre que fue o es de Bolivia, pertenece a Bolivia. Y continuando con la música del videíto, vamos a escuchar
algo del récord Guinness de zampoñas. Con esa música de cientos de zampoñistas han entrado al récord Guinness, que el SICU es de Bolivia. Imagínense el trabajo que ha hecho Napoleón Gómez para juntar esa cantidad de músicos. Todo nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a don Napoleón Gómez. Él también expresaba su pensamiento, su ideología, y en eso expresó, dejó grabado en un video y en una música este tema, extraño de pelo largo. Y alguien decía, ¿no? Los barbudos de Cuba. Y acá estamos. Un homenaje al Che con estas cuyabadas. A bailar esas cuyagüitas. Esos extraños del pelo largo. Vive el Che Guevara. ¡Dale con alegría! ¡Arriba Nápoles! Ustedes preguntarán quiénes somos los rebeldes. Ustedes preguntarán quiénes somos los rebeldes. Jóvenes descontentos y luchando por igualdad. Jóvenes descontentos y luchando por igualdad. Ustedes preguntarán quiénes somos los rebeldes. Ustedes preguntarán quiénes somos los rebeldes. Jóvenes descontentos y luchando por igualdad. Jóvenes descontentos y luchando por igualdad. Palo, palo a los malos, huasca, huasca a los corruptos. Fuera, fuera con los míos, somos de los rebeldes. Vive el Che Guevara. ¡Grandes recuerdos! Vive el Che Guevara.
preguntarán quiénes somos los rebeldes. Ustedes preguntarán quiénes somos los rebeldes. Jóvenes descontentos y luchando por igualdad. Jóvenes descontentos y luchando por igualdad. Ustedes preguntarán quiénes somos los rebeldes. Ustedes preguntarán quiénes somos los rebeldes. Jóvenes descontentos y luchando por igualdad. Jóvenes descontentos y luchando por igualdad. Palo, palo a los malos, huasca, huasca a los corruptos. Fuera, fuera con los míos, somos de los rebeldes. ¡Vive Che Guevara! Palo, palo a los malos, huasca, huasca a los corruptos. Fuera, fuera con los míos, somos de los rebeldes. ¡Vive Che! Bueno, durante la década ganada del kirchnerismo, nosotros los bolivianos bailábamos en la Avenida de Mayo, ¿se recuerdan? Y en eso había una morenada, una fraternidad con muchos danzarines, lindo. Tenían la matraca, en la matraca tenían el logo o la cara del Che. Yo decía, qué lindo, tantos danzarines todos con matraca, y en su matraca estaba el Che y tenía un estandarte también del Che. ¡Qué hermoso! Pero tantos, todos estos, no creo que estén pensando lo mismo lo que pensaba el Che. Y en una de esos me acerqué y le pregunté, ¿ustedes conocen al Che? Y era una mujer y ella me dijo, sí, claro, cómo no, lo conocemos. Me dijo, me alegré y ojalá toda esa gente sea coherente con ese pensamiento. Y después vino pues otro temita que muchos lo están usando acá en una radio, por ejemplo, en un programa de radio, pero sus acciones, sus pensamientos son contrarios. Es como un trosco, ¿no? El trosco dice lo mismo que nosotros, siente lo mismo que nosotros, pero a la hora de decidir, a la hora de votar, vota en contra de nosotros. Eso es un trosco. Y entonces hay un programa que usa este tema y además sintetiza lo que hemos estado hablando de nuestra identidad, de lo que somos nosotros los aymaras, los quechuas, los guaraníes y otras naciones originarias acá en Sudamérica. Escúchenlo y Luz también escucha, anota las palabras que te llamen la atención. Esto es importante. Nos llaman tercermundistas, ellos se llaman primermundistas. ¿Cuál primero, segundo o tercero? El mundo es uno solo, caray. Es ese el pretexto para que los gringos del norte y los europeos traguen 7, 8, hasta 10 veces más que nosotros. Si habría una distribución con igualdad, habría comida para más de los 6.000 millones que habitamos este mundo. La globalización había sido inflarlos más. No se olviden, nosotros también necesitamos comer, caray. Ay, caray, ¿cómo está este mundo? Ay, caray, ¿cómo está este mundo? Ay, caray, ¿cómo está este mundo? No se olviden los del norte y los europeos que los pobres de Latinoamérica los hicimos ricos. No se olviden que gracias a nuestra plata, oro y estaño se realizó la primera revolución industrial. Eso les llevó a la gordura que gozan, caray. ¿Y cómo nos agradecen con su política, entre comillas, lucha
contra la pobreza, con préstamos que vienen con muchas condiciones, con carísimos intereses que día a día más nos empobrecen. Son tan buenos que, entre otras cosas, nos regalan trigo a punto de podrirse, conservas pasadas, y para el colmo nosotros tenemos que pagar el transporte, caray. Ay, caray, ¿cómo está este mundo? Ay, caray, ¿cómo está este mundo? Ay, caray, ¿cómo está este mundo? Ese primer mundo civilizado, como ellos se llaman, tratan a sus mascotas mejor que a la gente. A sus perros les lavan los dientes, les compran comida especial, carísima. Lo único que les falta es que les limpien el trasero con el mejor papel higiénico. Esos civilizados no ven o no quieren ver los millones de niños que se mueren de hambre, caray. Ay, caray, ¿cómo está este mundo? Ay, caray, ¿cómo está este mundo? Ay, caray, ¿cómo está este mundo? Ahí está don Napoleón Gómez. Pueden buscarlo en YouTube, Napoleón Gómez y Ay Caray. Y otros temas que tiene él, ¿no? Que es bonito y escuchar para renovar nuestras convicciones. ¿Por qué estamos acá frente a un micrófono? Podríamos estar tal vez buscando, sellando dinero, ¿no? No, nos duele, como hablaba el extraño de pelo largo, que luchaba por una justicia social. Y estamos acá tratando de despertar a nuestros hermanos para que puedan decidir bien. Como acá en la Argentina se equivocaron y lo estamos pagando y lo van a pagar muy caro. Todas nuestras acciones, por más mínimas que sean, influyen en nuestro entorno ambiental. Ser racional es pensar, entender y actuar de acuerdo a la razón y a la lógica. Existen varios tipos de inteligencia. En contexto, elegimos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Este es el segmento Ser Humano. Bien, segunda hora de nuestra programación. Estamos transmitiendo por TikTok con el nombre de Juan Mamani Huayllani. La cuenta de TikTok Juan Mamani Huayllani. Ahí nos pueden seguir también. Los que no me conocen pueden vernos ahí en TikTok, Juan Mamani Huayllani. Y también por la web, ¿no?, de Radio Metropolitana Argentina. Estamos prestos para escucharles su audio o su texto, todo siempre bajo el respeto. Queremos dar una muestra en las radios de la colectividad de que no hace falta llegar a los mensajes agresivos que generen violencia, que puedan estigmatizar o usar, cosificar a la mujer. La mujer es para respetarla. Y hay programas de radio donde salen mensajes que no está bien, porque si tuvieran que hacer una denuncia a un ente regulador de los medios de comunicación,
esas radios seguramente estarían llamados de atención por el ente regulador de los medios de comunicación. Hay mensajes que no se pueden sacar, entonces nosotros esperamos sus mensajes para que nosotros podamos reproducirlos, siempre confiando, sabiendo que nuestros oyentes son gente madura, gente con responsabilidad social, porque el programa es un programa alternativo, no es para todos, es para gente que quiera escuchar algo diferente, simplemente eso. Les invito a escuchar algo que en los que han pasado ya los 40 años han debido escuchar esta música. Había una serie musical, nosotros estuvimos invadidos por unas series asiáticas. Por ejemplo, nosotros en esa época no teníamos televisor. Yo iba a ver en la tele de una vecina, era una novelita que muchos le deben reconocer, Oshin. Y si no lo vieron ustedes también, Luz, si lo puedes ver, puedes verlo, esta serie o novela que es Oshin, cómo era la China de antes. Vamos a conocer a China, a ver, es la serie, la música de la serie. Esta era la música de fondo, está bien, déjalo. Era la música de fondo de esa novela, de una chiquita que sufría mucho. Yo no vi todo completo, pero veía cuando podía, porque no tenía la tele. Iba a ver donde la vecina y sonaba esta música. Y se la pasaba llorando y nosotros también llorando. A ver, voy a ir a leer algo sobre la filosofía de los chinos, ¿no? Porque es importante conocer a la China. Hoy en día está siendo de moda China. Como así Estados Unidos ha sido una potencia y ahora Estados Unidos ya está en caída. Y China lo está pisando los talones y seguramente ya no vamos a tener que estudiar solo inglés, también vamos a tener que estudiar el chino mandarín para poder interpretar algunos textos o documentos que ellos puedan descubrir. Así que vamos a conocer la filosofía china, por qué es como es China. China en el siglo XIX, ¿cuándo sería siglo XIX, Luz? 1900, porque cada siglo es 100 años. 19 son 1900, porque 10 sería en el año 1900. Y principios del siglo XX es la de un lento pero profundo proceso de colonización y dominación por potencias extranjeras que la transformó en una sociedad semicolonial y semifeudal. Eso también tenemos que entender qué es el colonialismo. Nosotros fuimos una colonia de España y después, durante la época de la República, los primeros años, claro, sí, los 100 años de la era republicana, fuimos feudales. Grandes terratenientes se habían apropiado de Bolivia y nosotros los nativos estábamos dentro, pertenecíamos, trabajábamos para esos señores feudales. Entonces, la sociedad china se había convertido en un semicolonial y semifeudal por potencias de esa época. Este proceso se desarrolló a través de las guerras del opio en el año 1839-1842, 1856-1860,
cuando ya había nuestras repúblicas, porque Bolivia nació en 1825, la República de Bolivia o de Argentina en 1816, así, esa época. Y ellos ya estaban con la guerra del opio. El detonante fue el conflicto con Gran Bretaña por el comercio del opio. La derrota de China forzó su apertura al comercio exterior y la cesión de Hong Kong al Reino Unido. Los tratados desiguales tras las guerras potencias como Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Rusia y Japón impusieron una serie de tratados que limitaban la soberanía china. Mediante estos acuerdos, China cedió territorios como las zonas del norte del río Amur a Rusia, abrió puertos, otorgó extraterritorialidad a extranjeros y perdió el control sobre sus recursos. La partición en zonas de influencia, la derrota en la guerra contra Japón en 1894-1895 evidenció la debilidad china. Esto llevó que potencias como Alemania, Francia y el propio Japón se repartieran el territorio en zonas de influencia económica y política. El levantamiento de los Boxers en 1900 fue una rebelión interna contra la presencia extranjera. Tras ser aplastada por una alianza de 8 países, China quedó aún más sometida con nuevas indemnizaciones y concesiones. Fin de la dinastía y cambio de era. Este periodo de humillación nacional desembocó en la revolución de 1911, porque la Primera Guerra Mundial fue en 1914, y han hecho una revolución en 1911 en China. Años de sistema imperial, fundando la República de China que hoy conocemos. En resumen, la historia colonizada de China es el relato de cómo durante el siglo XIX el país perdió el control de su soberanía frente a las potencias imperialistas, un periodo que marcó profundamente su identidad nacional moderna. Claro, China, muchos sabemos de que comen bichos, todo bicho que camina va a la olla, decía. Y claro, porque había mucha pobreza, una pobreza extrema. China fue colonia de Inglaterra, fue colonia de otras potencias como Francia, de Japón. Así fue China. La filosofía china es de Confucio. También les invito a estudiar a Confucio, porque mucho de esa filosofía nosotros los humanistas hemos adquirido para fusionar con nuestro pensamiento del vivir bien, el Summa Camaña, el arte del vivir del confucianismo. Año 551 antes de Cristo. Y se fue 479 años antes de Cristo. Fue el filósofo y educador chino más influyente de la historia, conocido en China como Confuci, maestro Kong, nacido en el estado de Lu, actual Shandong, en el seno de una familia noble empobrecida. Vivió en una época de caos y guerra. Pero esta palabra que dice, nacido en el seno de una familia noble, pero fue empobrecida. Claro, porque en esa época antes de Cristo China estaba bajo el modelo del imperialismo. Imperialista es como tener rey, como los rusos tenían su zar. Hoy en día en Arabia Saudita tienen no rey, pero se llama emir, son tipo reyes. Entonces, en ahí habían, su familia pertenecía a esa nobleza, pero fue
empobreciéndose con el tiempo, con los cambios políticos que hubo y las invasiones también, ¿no? Y vivió en una época de caos y guerra. Fundador del confucianismo, sistema ético y filosófico que busca el orden social a través de la moral. Porque muchas veces se habla mucho, vos no tienes ética ni moral, y a veces ni siquiera entienden lo que es la ética ni la moral, pero ahí habla sobre la moral, ¿no? La ética y armonía. Promovió la virtud del Zen, que significa humanidad o bondad, y las reglas de oro: no imponer a los demás lo que no deseas para ti. Vos no puedes imponer lo que vos no quieres para ti. Educación para todos. Fue el primer gran maestro en abrir la educación a personas de todas las clases sociales. Sus enseñanzas fueron recopiladas por sus discípulos en el libro Las Analectas. Hay que también conseguir ese libro. Hay libros, ¿sabes? De tesoro, que no es en papel de los árboles, ¿no? El papel común que conocemos. Hay libros en seda, estela, seda, en hojas de seda. Y estas analetas están escritas en ese tipo de tela, de seda. Y si los que pueden alguna vez comprar o encontrar, pueden hacer un regalo muy grandioso en sí, valioso. No es para cualquiera. Aunque no fundó una religión, su pensamiento moldeó profundamente la civilización china, Corea y Japón. Su objetivo era enseñar una moral práctica para lograr una sociedad más justa. O sea que el pensamiento, la filosofía de Confucio influyó en todo Asia, en especial Japón, y dice que también fue en Corea. Llevan ese pensamiento de Confucio. Ahora, lo que me llevó a tocar ese tema también fue que vi en un video a una persona, a un chino que vive y nació acá en América, pero cuando fue allá a China intentó abrazar a sus familiares. A ver, la emoción. En la cultura china, la expresión emocional está profundamente influenciada por el confucianismo y el concepto de armonía social. No es que no sientan, los chinos no es que no sientan, sienten, sino que eligen cómo, cuándo y ante quién mostrar esas emociones. Porque muchas veces nosotros somos muy emocionales, hasta nos dicen que somos ciclotímicos o bipolares hoy en día, ¿no? Esas palabras bipolar, ciclotímicos, que van de una emoción extrema a extremo. Y eso es el desequilibrio, la desarmonía de las emociones. Entonces acá los chinos ya sabían ellos. Para comprender mejor, primero la moderación y salvar la cara. En chino sería mianzi. En público se valora la contención. Mostrar ira o euforia desmedida se percibe como una pérdida de control y de manzi, prestigio. O sea que cuando somos muy eufóricos perdemos prestigio para los chinos. Ante un conflicto, en lugar de estallar, se recurre al silencio. Una sonrisa tensa o frases evasivas como lo estudiaremos. Para decir no sin confrontación directa, puedes decir lo estudiaremos, lo veremos o algo así. Nunca confrontar. Segundo, la comunicación indirecta. El lenguaje oculto. Las emociones negativas se envuelven en lenguaje sutil. Por ejemplo, en lugar de decir estoy enfadado, se pregunta, ¿estás seguro de que es correcto? O se usa el humor para aliviar la tensión. La crítica se dosifica. Se alaba primero
se menciona la mejora al final. O sea que primero hay que alabar. No es que te quiero, yo te quiero mucho, pero no quiero herir tu corazón, pero yo creo que no está bien que digas esta palabra. Algo así se expresan ellos. Tenemos que aprender mucho de ellos, porque nosotros somos muy directos y esas cosas, la comunicación también es clave, porque en la pareja, en la vida del trabajo, entre la amistad, uno de los problemas que causa problemas es la comunicación. No sabemos comunicarnos y entonces lo malinterpreta la otra persona y nosotros nos ofendemos y ahí empieza la enemistad o el conflicto. Y en cambio ellos no saben manejar sus emociones. El cariño se demuestra con acciones, no con palabras. Decir te quiero es menos común que en Occidente, o Occidente seríamos nosotros. Ellos son orientales, entonces es menos común que en Occidente. El afecto se traduce en actos de servicio, preparar tu plato favorito, darle la mejor pieza de carne o preguntarte constantemente, ¿ya comiste? En el duelo, el llanto público está permitido en funerales, es parte del rito. Pero fuera de ese contexto se espera que se recomponga rápido. El colectivismo frente al individualismo. Las emociones se filtran por el impacto grupal. Si estás triste, no debes arruinar la comida familiar. Si estás feliz, se celebra invitando a otros. La alegría es más genuina como se comparte en grupo, como en las comidas con baijiu. La distancia generacional es clave. Mayores y entornos formales mantienen la máxima reserva emocional. Jóvenes urbanos son mucho más directos y expresivos. Influencia de redes sociales y Occidente, aunque siguen dosificando su intensidad con figuras de autoridad. Sexto, el contexto dentro contra fuera. La regla de oro es: con extraños, cara seria; con amigos íntimos, corazón abierto. En la intimidad del hogar o con amigos de infancia, las emociones fluyen con total naturalidad. Risas ruidosas e incluso quejas dramáticas. En resumen, en China las emociones no se suprimen, se dosifican según el contexto. La inteligencia emocional local no está en decir lo que sientes, sino en leer el ambiente, Chen He, y regalar tu impulso para no romper la armonía del grupo. Esto me parece interesante, mira. La inteligencia emocional local no está en decir lo que sientes, sino en leer el ambiente, en dónde te encontrás. Lo que vos estás sintiendo, está bien que lo expreses ante este contexto donde estás, ante tu familia o ante tus amigos o en público. A veces es difícil, a mí mismo me pasa cuando estoy en público, intervengo en alguna situación y hablo de algunos temas y me quiebro y es difícil manejar esas emociones, pero está mal. Tendría que poder manejar esas emociones, porque en público no está bien llorar. Hay una frase que también dice: para cuando vos lloras en público, los que no te quieren, es un placer verte llorar. Por ahí sufren tus seres queridos cuando vos lloras, pero no todos, como estás en público, no todos son tus familiares, y hay gente que disfruta de tu dolor. Entonces no conviene expresar todas nuestras emociones en cualquier parte, hay que dosificar. Y para poder conocer un poquito más, quiero hacerles escuchar una intervención de cómo es los chinos, ¿no? ¿Los chinos son individualistas o colectivistas? El chino
es el ser más individualista del planeta. Es una lógica en la cual lo colectivo siempre pasa por delante del individuo. Tal vez esa dicotomía no alcanza. Los chinos siguen siendo, en muchos sentidos, bastante confucianos. Para el confucianismo no sos un individuo autónomo separado de su contexto. Sos hijo, amiga, esposa, hermano, vecino, ciudadano. Somos como nodos en tramas de vínculos. Somos personas relacionales, formadas por nuestra historia de vínculos. Suena comunitario, pero no implica un colectivo indiferenciado. El otro siempre tiene cara y ayo chatan. El afecto tiene diferenciaciones. No querés ni podés querer a la madre de tu vecino igual que a la tuya propia. Por eso, en el confucianismo, la familia es el núcleo y el modelo ético para cultivar otras relaciones. En una universidad china, los estudiantes se llaman entre sí Shixiong, Xuejie, Xuedi, Xuemei. Hermano, hermana, mayor, menor de estudio. Imagínate una piedra que cae al agua. Ya no la vemos, pero hay un primer impacto, ondas fuertes y después ondulaciones que son cada vez menos nítidas. Nuestra identidad son estos círculos concéntricos de nuestras influencias. Padres, hermanos, nuestra familia, lo más enraizado. Muy cerca, pero no tanto, amigos, conocidos y ya más lejos, cada vez menos nítido, vecinos, conciudadanos. El sociólogo chino Fei Xiaotong llamó a esto Cha Xu Ge Ju, un orden diferenciado o un modo diferencial de asociación. Por eso, aunque en China veamos personas compitiendo por destacar, ese individualismo no nace de una cultura que piensa a la persona como un individuo soberano y autosuficiente. Al contrario, en esa lucha por prosperar, se es consciente de que la persona es 90% su entorno, de que tengo que sacar lo mejor de contextos, circunstancias, del apoyo de mi familia y de mi círculo, y de que a veces enriquecer esos contextos es lo que me va a permitir prosperar. Y al prosperar yo, prospera mi círculo. No es ni individualismo despiadado ni altruismo comunitario, es una visión relacional y diferencializada de la persona. Bien, sí, claro. Los chinos, pues, cuando están en todo el mundo, así como los judíos, ¿sabes? Yo estuve en Brasil y hay chinos. En verdad, hay muchos chinos y coreanos ahí con sus negocios y comercios, pero bien parados. En Bolivia lo mismo. También trabajé para un chino que hacía el pollo a la bróster, por ejemplo, y era rico. Me conozco la fórmula de hacer el pollo a la bróster, rico. Pase. Y claro, hay una máquina que es para fritar especial, eléctrico, y saca sequito, sin aceite, es rico. Y después acá en la Argentina también hay chinos, en España también hay chinos, pero ¿por qué ellos están siempre bien? La diferencia entre nosotros los bolivianos y ellos es que ellos son unidos, piensan así en colectivismo, se ayudan, porque dice, prospero yo y prosperamos todos, y me encanta eso, y yo mismo pienso eso. Necesitamos que prosperen los demás para que nosotros prosperemos. Es importante pensar en el entorno. Y también dice que la familia es el núcleo de todo. Y a partir de ahí, como un círculo pequeño y un círculo más grande, ahí van la familia, ¿no? De primera generación, tercera generación. Pero mantienen la relación, todos separaditos, pero siempre encuentran el vínculo. Así como nosotros nos llamábamos durante mi infancia al tío o a la gente de vecina, le decíamos tío. Yo era pequeño de 8 años que vivía en el campo y a la persona que es vecino de la población, pero no tenemos ninguna relación de consanguinidad, yo le decía tío, tía, todos, eso era la costumbre. Y entre ellos se llamaban, mi papá, mi mamá, entre ellos hermano. Claro, no son de relación de sangre, pero sí de como población, como responsabilidad, que todos nosotros somos uno, es la complementariedad.
es la única manera de poder vivir bien. Y ahí están los chinos, hoy en día están siendo una potencia y ejemplo para el mundo de cómo tendríamos que vivir. Bueno, aunque no es perfecto, tienen algunos casos que también nosotros no podríamos adaptarlos. Por ejemplo, eso de ser de las emociones o del trabajo. Ellos trabajan mucho y nosotros estamos pensando en que hay que trabajar lo justo y necesario, y de las emociones ellos no son de expresar y nosotros sí. Por eso los americanos, los europeos, los chinos, todos admiran nuestra forma de ser expresivos. Los japoneses igual. Los japoneses no son expresivos y cuando nos ven a nosotros, wow, ¿cómo pueden ser ustedes? Hasta en Argentina se dan un besito entre hombres en la mejilla, pero eso es un saludo, cariño, y ellos no pueden hacer esas cosas. Pero claro, tendríamos que aprender de ellos y ellos de nosotros, porque de ellos tendríamos que aprender el respeto, tendríamos que aprender la responsabilidad. En Japón, por ejemplo, no pueden tirar un papel de una envoltura de un caramelo, menos de un alfajor o algo. La basura donde corresponde se lo llevan y tienen basurero y hay que tirar donde corresponde. Y entonces hay cosas así que tenemos que aprender de ellos de nosotros, y encontrar el equilibrio. ¿Qué te parece? Eso estaba a punto de decirte, porque tipo tú me dijiste que los chinos tienes eso de muy restringidos en sus cosas, de los sentimientos y las acciones, mientras que nosotros somos muy liberales, porque nos expresamos con facilidad, no importa la ocasión. Por eso ocurre varias cosas, como también en el tema de a veces como que tiramos basura y cosas así. Está mal en cierta parte, pero lo que quería renombrarte en esa parte es el equilibrio, porque no podemos excedernos ni tampoco ser tan prolijos. Una vida es la vida, tienes que vivirla, pero a la vez respetarla lo que haces. Sí o sí, eso. Sí, me encanta. Nosotros proponemos eso desde el vivir bien, el equilibrio, en armonía, vivir, sin excesos. Es la China moderna, ¿no? Porque antes era la China clásica.为谁预留，带着我满怀的奇迹。3月里的小雨，淅沥沥沥沥沥，淅沥沥沥下个不停。山谷里的小溪，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨陪伴我，小溪。说，可知我满怀的寂寞。请问小溪，谁带我追寻那一颗爱我的心？啊，明白了。感谢我们60级的大少爷大哥，谢谢归来哥，懂了。谢谢大哥把60级这么重要的一个级数留到雅雅直播间收，谢谢。还有我们彤彤，谢谢我们大哥们对小白牙的厚爱，我一定继续努力。然后大哥们，你们有什么需要说小白牙能帮上忙的地方，大哥们尽管私信我也好，或者在公屏上飘屏也好，你跟小白牙提就好。你没有什么无以为报了，你就说干啥吧。Sí, escuchamos música en inglés y disfrutamos también, pero no entendemos la letra muchas veces. ¿Por qué no escuchar una música china en su lenguaje también? 为谁流，带着我满怀
的小雨，淅沥沥沥沥沥，淅沥沥沥下个不停。山谷里的小溪，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨陪伴我，小溪听我说，可知我满怀的寂寞。Saber lo que pasa a nuestro alrededor es muy importante, así como saber lo que pasa en otras partes de nuestra casa común. Este es el segmento Internacionales. Resumen geopolítico, 18 de julio 2026. Conflicto Irán-Estados Unidos, escalada militar abierta. La tensión entre Irán y Estados Unidos ha saltado a una confrontación directa. Séptima noche de bombardeos de Estados Unidos. El Comando Central de Estados Unidos atacó en Irán estaciones de vigilancia, infraestructura logística, depósitos subterráneos de armas y bases navales. Los bombardeos causaron al menos 3 muertos y 8 heridos en la provincia de Hormozgan y afectaron ciudades como Ahvaz, Bushehr, Bandar Abbas y Yezd. Respuesta iraní con fuego directo. Teherán atacó objetivos militares estadounidenses en Kuwait, campamento Al-Adiri y bases Ali al-Salem, Jordania, base aérea de Al-Asrak y Bahrein, base Sheikh Isa. Kuwait interceptó drones hostiles y Jordania derribó 10 misiles. Estrecho de Hormuz bloqueado. Irán ha bloqueado este punto estratégico, lo que afecta el tránsito marítimo mundial. La ONU pide diplomacia. Antonio Guterres mostró su muy preocupado por los ataques contra civiles. Subrayó que no existe una solución militar y pidió restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Ahora, el Líbano e Israel, avances hacia una tregua. En medio del caos regional, el presidente libanés Joseph Aoun viajó a Washington por invitación de Donald Trump para abordar el alto al fuego con Israel. Se espera una cumbre en la Casa Blanca para consolidar la tregua y acelerar la retirada de Israel del sur del Líbano. Las negociaciones mediadas por Estados Unidos ya llevan 6 rondas y han definido zona piloto, que será controladas por el ejército libanés sin presencia de Hezbollah. Otros focos de tensión, por ejemplo, en Venezuela, el saldo de los terremotos de junio supera los 5.000 fallecidos. Imagínate, 5.000 fallecidos después del terremoto que pasó hace 2 semanas atrás. Y muchos de esos edificios construidos por el chavismo, por Maduro y Hugo Chávez, han resistido y se han salvado, pero hay edificios privados que han caído así. Y bueno, hay que valorar
la construcción del chavismo, ¿no? Que era del pueblo, y más bien muchos se salvaron, pero hay 5.000 fallecidos. El FMI ya ha liberado fondos para la reconstrucción. Mira, una excusa para entrar al FMI, al Fondo Monetario Internacional. Entró a Venezuela cuando estaba libre Venezuela. Mira dónde ha caído Venezuela después de haber raptado, secuestrado al presidente Maduro, ¿cómo se llama? Nicolás Maduro, y a su esposa. Hasta hoy están siendo encarcelados allá en Estados Unidos. Ojalá, siempre hemos pedido, ¿no?, que alguien le dé una respuesta a Estados Unidos. No puede abusar de todos, ha tenido a sus armas. Y Irán les respondió, pero ahora de nuevo están atacando a Irán porque han firmado una tregua, una paz con Estados Unidos e Irán. Pero ¿quién se ha interpuesto para que no haya paz? Israel. Israel violó ese tratado porque una condición de Irán era que Israel salga del Líbano. Pero Israel bombardeó y sigue avanzando, sigue tomando territorio en el Líbano. Ya que tomó Palestina, ahora va por el Líbano, va extendiendo como un pulpo su territorio. Y dentro de ese requisito para tener paz era de que Estados Unidos llame a que Israel abandone el Líbano. Pero como Israel no abandonó y sigue bombardeando, pues se rompió ese contrato de paz y ahora están en plena confrontación Estados Unidos-Irán. Ay, viendo cómo hemos vivido con Estados Unidos, viendo cómo ha invadido durante todas estas últimas décadas y cómo ha saqueado al planeta Tierra con este cambio climático, la destrucción de nuestra calidad de vida, pues ojalá Irán pueda hacerse respetar porque se está defendiendo en su territorio. Porque Estados Unidos está atacando a Irán, no Irán a Estados Unidos, sino Estados Unidos atacando a Irán. Y ojalá resista y pueda vencer Irán. A ver, en Venezuela, después de que entró al FMI, en Ucrania, la destitución del ministro de Defensa Mikhailo Fedorov por Zelensky podría dar ventaja a Rusia, según analistas. La pobreza infantil en Oriente Medio, la ONU advierte que el conflicto podría empujar a 23 millones de niños más a la pobreza. 23 millones de niños a la pobreza. Imagínense, no solo niños, más los padres, los familiares. Gente empobreciéndose en Medio Oriente por causa de la guerra de Israel, Estados Unidos contra Irán y también los países adyacentes en Kuwait, en Qatar, y hay países que están siendo afectados por esta guerra. Y no solo ellos, también nosotros con la subida del precio del petróleo. Eso es lo que está ocurriendo acá en el mundo geopolíticamente. Se está rearmando, se está reorganizando, así como se reorganizó después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos yendo a otro nuevo orden mundial. ¿Y dónde vamos a quedar nosotros los bolivianos, acá los argentinos, como Sudamérica? Tristemente en Perú ganó la derecha de Keiko Fujimori, un títere, un muñeco de Estados Unidos. En Colombia también ganó un títere de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? La única esperanza está en Brasil. Ojalá Brasil dé alguna respuesta en contra del imperialismo de Estados Unidos. Bueno, hemos llegado al final de nuestra programación, Luz. Sí, ya estamos empezando a tener tiempo corto y pues nada. ¿Qué te pareció el programa?
Por eso iba a comentar, compañero. Nada, tipo, me pareció muy interesante. Tomamos el tema de China, el tema de la filosofía, el tema de la música, también el sionismo, ¿o cómo se llamaba? El sionismo de Israel, claro. Sionismo, como también el otro, ¿cómo se llama? Irán. No, el chino que tenía el filósofo del confucianismo. Confucianismo. Sí, muy interesante porque es una forma de vida que tenemos que de a poco a tenerla en nuestra vida, pero igualmente, como siempre decimos, en el punto medio para guiarte bien. No puede ser así respectivamente. Muy bien, muchas gracias. Hasta el próximo sábado de las 9 hasta las 11. Con este temita musical nos despedimos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankees de América Latina! Llegaron con promesas y banderas de libertad. Dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan. Con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! No se domina, América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz, corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se levanta. No más mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Desde el barrio hasta la cordillera. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Este continente ya decidió su bandera. ¡Fuera!